En esta ocasión tenemos una comparativa con la nueva Honda Sahara 300 y la Honda XR 300. Además mencionaremos el precio oficial de la Sahara 300 publicado por Honda Brasil, lo que pasó con la XR 300 y el precio estimado de la Sahara 300 para este lado del charco. Empecemos por el panel de instrumentos. El tablero de la XR 300 es digital con buena información como nivel de combustible, hora, revoluciones por minuto, consumo instantáneo de combustible, entre otros, y no tiene indicador de marchas. El tablero de la Sahara 300 también cuenta con la información que tiene el tablero de la XR 300 y en este caso ya tenemos indicador de marchas. Pasando a las suspensiones, tenemos horquilla telescópica convencional con barras de 42 milímetros en las dos motos, en la Sahara 300 con 245 milímetros de recorrido y en la XR 300 hay diferente información en las páginas de otros países. Unos dicen que 219 y otros 245 milímetros. En la parte de atrás, las dos tienen suspensión anclada por medio de bieletas con un recorrido de 225 milímetros y basculante de aluminio, pero en la XR 300 no es ajustable y en la Sahara 300 es ajustable en precarga en 7 posiciones. Pasando a los frenos, cuentan con ABS doble canal, no desconectable, adelante disco de 256 milímetros con caliper axial de doble pistón. Para el caso de la Sahara 300 aparece firmado por Nissin y en la XR 300 no tiene marca externa. Atrás las dos manejan disco de 220 milímetros con pinza Nissin de un solo pistón. Las llantas son de la misma medida, adelante 90-90 RIN 21 y atrás 120-80 RIN 18 de la marca Metzeler con cámara pero con diferentes referencias. En la XR 300 tenemos unas Metzeler Enduro 3 Sahara con un compuesto y labrado doble propósito y en la Sahara 300 tenemos una Metzeler Caro Street que también son diseñadas para el off-road pero con mejor comportamiento en carretera. En su peso tenemos 148 kilos en la XR 300 y en la Sahara 300 un kilo menos en las variantes ABS y Rally con 147 kilos y en la edición Adventure que viene con accesorios con un peso de 149 kilos. Altura del asiento en la XR 300 860 milímetros y en la Sahara 300 859 milímetros. La diferencia es tan solo de 1 milímetro, prácticamente no es nada. Hablando de la altura al piso ya tenemos una mayor diferencia. En la XR 300 259 milímetros y en la Sahara 300 con mayor altura al piso de 269 milímetros. Capacidad de combustible no tenemos diferencia con 13.8 litros, lo que serían unos 3.6 galones. El tipo de gasolina sería normal para las dos motos debido a la relación de compresión. En la XR 300 9.0 a 1 y en la Sahara 300 un poco mayor 9.3 a 1. Consumo de combustible de la XR 300 está en promedio por los 120 kilómetros por galón. El consumo de combustible de la Sahara 300 todavía no tenemos información. Algunos medios de prensa especulan que podría ser un poco más económica que la XR 300. Habrá que esperar más adelante cuando realicen pruebas. De igual forma, el consumo de combustible de una motocicleta es muy variable. Pasando a la iluminación, las dos motos son completamente LED. Pero en la iluminación de la Sahara 300 debemos destacar dos detalles que la diferencian de la XR 300. El primero es que en la Sahara 300 tenemos luces estacionarias o de emergencia y además cuenta con alerta de frenado y esto hace que ante un frenado brusco las luces de emergencia o estacionarias se enciendan automáticamente con el fin de alertar a los vehículos que vienen atrás. Otro detalle para destacar es que la Sahara 300 viene con puerto de carga USB tipo C. Antes de continuar, hago la invitación para los nuevos, suscribirse al canal.
es totalmente gratis y activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos, y para los demás agradecimientos por seguir el canal. Ahora continuemos con el motor. El motor de la XR300 tiene una cilindrada de 291.6 centímetros cúbicos, 4 válvulas, doble árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, refrigerado por aire y aceite, transmisión mecánica de 5 velocidades, generando 25.1 caballos a 7.500 revoluciones y un par motor de 27 Nm a 6.000 revoluciones. La velocidad máxima de la XR300, algunos le han sacado los 140 o 142 km por hora. Pasando al motor de la Sahara 300, tenemos el motor de la CB300F con algunos ajustes. En este motor tenemos 293.5 centímetros cúbicos con 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, a diferencia de la XR300 que tiene doble árbol de levas. La refrigeración es por aire y aceite, inyección electrónica, caja de 6 velocidades. En la XR300 solo tiene 5. Y además este motor de la Sahara 300 viene con embrague antirrebote. Si preguntan por el control de tracción, no lo tiene. Su potencia 24.4 caballos a 7.500 revoluciones y un par motor de 26.5 Nm a 5.750 RPM. Números que están por debajo de la XR300. La velocidad máxima de la Sahara 300, por ahora no hay videos del top speed de la Sahara 300. Eso lo sabremos cuando la moto ya esté circulando en las calles, pero tampoco debe haber mucha diferencia. Además es un motor configurado más al torque que la potencia. Lo bueno es que tiene una caja de 6 velocidades, algo que no tiene el motor de la XR300. En la parte del diseño se nota una diferencia en el carenado de la motocicleta. Esto ya es cuestión de gustos. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿El diseño de la Sahara 300 o el diseño de la XR300? Dejen su opinión en los comentarios, amigos. Ahora pasemos al precio y presentaciones al momento de grabar este contenido. Precio de la XR300 ABS modelo 2023, 29.100.000 pesos colombianos. Precio de la XR300 DLX modelo 2023, 29.600.000 pesos colombianos. La diferencia es solo por el color. Esto lo tomo de la página de Honda Colombia. Ahora pasemos al precio sugerido de la Sahara 300 publicado en la página de Honda Brasil, y con esto nos damos cuenta cuál podría ser el precio estimado para Colombia. ¿Recuerdan el video anterior donde les decía que yo había apuntado el precio de la XR300 para hacer la comparación? Menos mal que lo hice, porque la XR300 ya no aparece en la página de Honda Brasil, aparece la Sahara 300, lo que significa que la XR300 fue descontinuada. Y el precio de la Sahara 300 publicado en la página oficial de Honda Brasil es mayor al precio de la XR300. Ahí ya te están cobrando la sexta marcha, el embrague antirrebote, el tablero, el puerto USB, la precarga en la suspensión trasera. Bueno, eso no va a ser de gratis. A menos que el precio de la XR300 haya rebajado cuando la vi en la página de Brasil. En pantalla les coloco los precios de la XR300 y la Sahara 300 de Brasil en sus diferentes variantes. Y si miramos las variantes más económicas, que sería la ABS, la diferencia es aproximadamente de un 9%. Y si trasladamos ese porcentaje a Colombia, en la variante ABS, podríamos decir que el precio de la Sahara 300 en Colombia estimado, si llegaran a ese momento, sería de 31.700.000 pesos, unos 7.814 dólares. Y si hacemos la comparación con la versión Adventure de Brasil, que es la más costosa por tener una cúpula más alta, protector en el cárter, protector para el carenado y un color exclusivo, la diferencia es aproximadamente de un 15%. Su precio estimado sería unos 33.500.000 pesos colombianos, unos 8.257 dólares. Amigos, es solo un precio estimado de acuerdo a los precios publicados en Honda Brasil, Honda Colombia. Los mercados son muy diferentes en ambos países. Lo único cierto es que llegó más costosa que la XR300. De eso no hay duda. La pregunta es, ¿cuándo llegará a Colombia o a otros países?
Lo primero que hay que decir es que en su lanzamiento habían dicho que era una moto exclusiva para el mercado brasilero y de ser así, la XR300 no sería descontinuada en otros países. Y por otros medios no oficiales dicen que después del segundo semestre del año 2024 llegaría al resto del mercado latino. Habrá que esperar con qué sale Honda más adelante. Amigos, les pregunto, ¿ustedes con cuál se quedan? ¿Con la Sahara 300 o con la XR300? ¿Y cuál podría ser su precio adecuado para esta motocicleta? Por favor, deja tu opinión en los comentarios y apoyar este contenido con un like y compartirlo en tus redes sociales. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.